De Cristo, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Es un placer para mí en esta hora de la mañana poder de entrar a sus hogares. Vamos en este momento a ver un precioso tema y vamos a mirar los 7 sellos de Apocalipsis, como ya lo hemos estado anunciando por todas las redes sociales, los 7 sellos de Apocalipsis, donde podemos nosotros, mis hermanos, analizar lo concerniente a la palabra de nuestro Dios. Vamos para esto, mis hermanos. Primero, les agradezco que ustedes me regalen una suscripción por YouTube. Métanse a YouTube y ubiquen mi nombre, Luis Fernando Vélez. Ahí van a ver varios Luis Fernando Vélez y ubiquen mi rostro, y cuando ubiquen mi rostro le hunden suscribirse para que me regalen una suscripción. También manden la manito, mis hermanos. Vamos entonces a ubicar unos textos de la palabra de nuestro Dios que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 y el verso 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 6 y el verso 1 hasta el verso 17, dice la palabra de nuestro Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como de voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba aún tenía un arco, y le fue dada corona y salió vencido y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí la voz del medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré, y cuando abrió el 6º sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro del que estaba sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Bueno, hemos leído capítulo 6 de Apocalipsis, donde nos habla de los 6 sellos, porque el 7º sello lo podemos ubicar
un poco más adelante, lo ubicamos en el capítulo 8 de Apocalipsis. Eso lo vamos a mirar después. Vamos entonces a analizar, pero antes de entrar en este tema de los 7 sellos, vamos a ver un pequeño preámbulo. Vamos a mirar y analizar unos 2 textos del capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 5, donde está el libro y donde se desatan los rollos. Vamos entonces para esto a ubicar un pequeño preámbulo, capítulo 5 de Apocalipsis. Y el verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Juan estaba llorando en gran manera porque no había un digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para abrir los sellos. Pero dice aquí la escritura que el ángel se llamó a Juan y le dijo: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Ahí Jesucristo se presenta, o lo presenta el ángel como el león de la tribu de Judá. Y en el verso 6, mis hermanos, es algo como extraño. En el verso 6 ya no lo presenta como un león, sino que lo presenta como un cordero. ¿A quién? Al que abrió los sellos. Verso 6 de Apocalipsis capítulo 5 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y miré y vi en medio un cordero como inmolado. Primero le mostró al león de la tribu de Judá y luego le mostró el cordero. Juan ya había profetizado sobre el cordero y había visto a Jesús de lejos en medio de la multitud. San Juan capítulo 1 y el verso 29, y dijo: he aquí, Juan el profeta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, ahí estamos mirando las 2 manifestaciones de Dios. Dios como león, Jesús como león es Dios, y Jesús como cordero es hijo. Ya mirando este pequeño preámbulo, esta pequeña introducción, vamos a mirar por la palabra de nuestro Dios, entonces, ¿quiénes son aquellos jinetes que habla Apocalipsis capítulo 6? Vamos a mirar entonces por la palabra de nuestro Dios quiénes son esos jinetes. Zacarías capítulo 1, vamos a ubicar a Zacarías. Ahí me disculpan, mis hermanos. Zacarías capítulo 1 y el verso 8 hasta el 10. Dice así, relacionado con los jinetes que están en el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: vi de noche. Eso fue lo que vio el profeta Zacarías. Y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, caballo blanco, el cual estaba entre los mirtos que habían en la hondura, y detrás de él caballos alazanes, overos y blancos. O sea, está narrando de los caballos de Apocalipsis. Entonces dijo: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mitos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Estos jinetes son los que Dios ha enviado o va a enviar allá en la gran tribulación. Algo que ya estaba pronosticado, algo que ya estaba dicho
por los santos profetas de Dios. Y esta no es la única profecía, hay otras profecías, pero no nos vamos a centrar en este asunto, en este momento. Los sellos relacionan perfectamente, estos sellos se relacionan, mis hermanos, perfectamente con Mateo capítulo 24, del verso 1 hasta el 10. No lo vamos a leer, pero ¿qué dice en Mateo capítulo 24, del verso 1 hasta el 30? Habla de hambres, habla de guerras, habla de hambres, habla de terremotos, habla de persecución, de desolaciones y así sucesivamente. Esto ya estaba pronosticado, ya estaba predicho por el mismo Señor Jesucristo. Vendrán hambre, vendrán terremotos, vendrán guerras, vendrán pestilencias y todo ello. O sea que todo esto se relaciona, este capítulo 24 se relaciona con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Primer jinete, Apocalipsis capítulo 6 y el verso 2. ¿Quiénes son estos jinetes? ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Primer jinete, 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo simboliza fuerza, pero no siempre lo blanco, mis hermanos. O sea, los símbolos de la Biblia, los símbolos de Apocalipsis, no siempre se pueden generalizar todos los símbolos, porque en la simbología bíblica hay símbolos que están relacionados con el momento. Por lo menos en este caso, bueno, el caballo sí simboliza fuerza, rapidez, pero el blanco en este caso de Apocalipsis capítulo 6 y el verso 2 no se relaciona con pureza. ¿Por qué no se relaciona con pureza? ¿Por qué no se relaciona con pureza? Porque de ahí para abajo usted mira y todos los otros jinetes traen desolación, traen hambre y traen muerte. Por eso no se puede relacionar con pureza este caballo blanco. El caballo blanco no siempre es relacionado con pureza, pues Satanás, mis hermanos, se disfraza como ángel de luz, y ahí no podemos decir que es puro, ¿no? Y Jesucristo dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, dando a entender con esto, y nos enseña la palabra de Dios que no siempre el blanco es relacionado con pureza, sino que el blanco lo coge el diablo para asimilar algo que él no es. ¿Similar qué? Simular pureza. Ese blanco que está ahí también en Apocalipsis capítulo 2, también es un blanco de paz. Acuérdense que las banderas de paz siempre son de color blanco, o sea que simulaba una paz. Aquí hay una similitud. En este caballo blanco representa una paz ficticia, una paz ficticia, una paz que trae un hombre, mis hermanos, pero es una paz que no perdura. Pero la paz que nos da el Señor Jesucristo es una paz eterna, una paz que siempre perdura con todos nosotros. Por eso no podemos decir que ese jinete es el Señor Jesús. Vamos a mirar por qué. Sino que ese jinete, me lo voy a adelantar, es el anticristo. Y les voy a demostrar por qué, y se los voy a demostrar por la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 14. Vamos a mirar entonces aquí San Juan capítulo 14. Se me embolató un poco el texto, pero voy a ver si lo ubico.
donde el Señor Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea que Jesucristo da una paz verdadera, mas el jinete del caballo blanco trae una paz efímera, una paz que engaña a las naciones. Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una paz efímera. Lo mismo la pureza que Él se demuestra. Se disfraza como ángel de luz. Viene en un caballo blanco, ¿ya? Y se disfraza como alguien de paz, pero por dentro trae destrucción repentina, como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses: cuando digan paz y paz, entonces vendrá destrucción repentina. Daniel capítulo 9, vamos a ubicar un texto de las Sagradas Escrituras. Y el verso 26 y 27 nos habla de este personaje del capítulo 6 y el verso 2 de Apocalipsis, que vino en un caballo blanco. Daniel capítulo 9, verso 26 y 27 dice: y después de las 72 semanas, que es la semana 69, porque en el calendario de nosotros, en el calendario judío es la semana 62, pero el de nosotros es la semana 69, se quitará la vida al Mesías. Esa profecía ya se cumplió, mas no por sí, o sea, no porque quisieron ellos, sino porque Él lo quiso. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Un príncipe que ha de venir. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? El anticristo. La ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta fin de la guerra durarán la devastación. O sea que este príncipe va a venir como blanqueado, o sea, va a venir en un caballo blanco, simulando tener paz, pero por dentro va a tener gran ira y gran calamidad para destruir a las naciones, con ellos al pueblo de Israel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Los primeros 3 años y medio va a dar una paz efímera, va a dar una paz, y el mundo le va a creer a este anticristo, a este caballo blanco, a este personaje. Y dice: y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, o sea, los otros 3 años y medio, la mitad de la otra semana 70 de Apocalipsis, que falta por cumplirse en Apocalipsis, que está en Daniel la profecía. Los otros 3 años y medio, dice aquí que a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. O sea que ya va a sacar sus uñas, ya va a sacar sus garras como de oso. Ya el anticristo, los primeros 3 años y medio, les va a ofrecer a todo el mundo, juntamente con Israel, a todos les va a ofrecer. Israel lo va a aceptar en los primeros 3 años y medio como el Mesías. Sí, se va a sentar hasta en el trono de Dios como si fuera Dios. Y el anticristo o este Mesías le dará autoridad a Israel para que edifique su templo, edificarán sus templos y harán sus sacrificios, pero luego a la otra mitad de la semana cesará el sacrificio. ¿Por qué? Porque el diablo no cumple, o el anticristo no va a cumplir su promesa de paz, porque en el capítulo 6 de Apocalipsis y en el verso 2 viene en un caballo blanco, o sea, se disfraza como ángel de luz. Por eso no siempre el blanco es pureza en la simbología bíblica. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, o sea, va a desolar hasta que venga la consumación y lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Va a haber mucha desolación, pero también el desolador va a ser destruido. Este primer jinete es la figura, mis hermanos, del anticristo y mis amigos.
Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 6 y el verso 2. Por allá un líder religioso, un líder de la UNO dijo: este mundo ya no tiene arreglo y necesita un líder, y nosotros estamos esperando una mente nueva y que nos deje la paz. El mundo se está preparando para recibir un nuevo líder mundial, un líder que les ofrezca paz, porque la gente hoy en día no hace sino hablar de paz, los tratados por allá de paz que hacen todas las naciones, y todo el mundo no hace sino hablar de paz. Aquí mismo la política gana el que más ofertas tenga de paz, y así sucesivamente, pero cuando la gente vota por alguien que es relacionado con paz, quiero decirle que eso es una mentira. Entonces, aquí lo mismo del anticristo. El anticristo vino a ofrecer paz, pero va a venir gran destrucción repentina para los hijos de desobediencia. Vamos a seguir entonces adelante, que los judíos aceptarán como el Mesías que trae la paz para los palestinos, porque habrá un tratado de paz entre judíos y palestinos, el cual nunca se había llegado a dar, y un líder, y así sucesivamente. Algunos teólogos o pensadores afirman que este jinete del caballo blanco que habla Apocalipsis capítulo 6 y el verso 2, algunos teólogos, algunos pensadores bíblicos, algunos maestros, algunos pastores, algunos hermanos del común, estudiosos de las Sagradas Escrituras, piensan que este jinete del caballo blanco es el Señor Jesucristo. Pero vamos a mirar por la palabra de nuestro Dios que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 no tiene ninguna relación con el Señor Jesucristo, o sea, con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. No hay ninguna duda en el capítulo 19 que este jinete sea Jesucristo, mas el jinete del capítulo 6 sí nos muestra que es el anticristo. Apocalipsis capítulo 19 y el verso 11 dice: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí, vamos a seguir leyendo entonces. Vamos a ubicarnos allá entonces, donde estamos leyendo Apocalipsis capítulo 19. Entonces dicen: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Este jinete de Apocalipsis capítulo 19 dice que él era fiel y verdadero, mas el jinete del Apocalipsis capítulo 6 y el verso 2 dice que trajo muerte, trajo destrucción, trajo hambres para la tierra, o sea que no es ni siquiera parecido. El jinete del capítulo 19 tiene una espada, dice, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Era rey por excelencia. Mas el capítulo 6 de Apocalipsis 2 dice que a ese jinete se le fueron dadas coronas, se le fue dada una corona, o sea que lo proclamaron rey. Mas el de aquí es rey por excelencia. Por allá lo proclamaron rey, pero de burla, cuando lo estaban crucificando. Pero igual la Biblia dice que que Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. O sea que en el jinete del capítulo 6 se le entrega la corona, mas el jinete del capítulo 19 es rey por excelencia. Lo que indica que el personaje del capítulo 6 es siniestro, que aparenta pureza y que aparenta paz. Estos jinetes del capítulo 6 son el mismo personaje
Lo que es el caballo negro, el caballo amarillo, el caballo rojo, el caballo blanco, son el mismo personaje porque estos jinetes traen muerte consigo. Más el jinete del capítulo 19 de Apocalipsis, dice la palabra de nuestro Dios, estaba vestido de ropas teñidas de sangre, el sacrificio que él hizo, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea que no hay duda que este jinete del capítulo 19 es Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en sus caballos. Los jinetes celestiales le seguían al jinete del capítulo 19 que es Jesucristo. Mas acá en el capítulo 6, los jinetes que seguían era jinete de muerte, el jinete amarillo que tipifica las pandemias, el jinete negro que tipifica la muerte, el jinete rojo que es destrucción, y así sucesivamente. O sea que estaba seguido el jinete del capítulo 6 por medio de muerte, destrucción y de calamidades. Más el jinete del capítulo 19 estaba seguido por ejércitos celestiales. Entonces nos damos cuenta que el jinete del capítulo 2 es el mismo anticristo. No se pueden confundir los símbolos bíblicos, porque si confundimos los símbolos bíblicos o hacemos una misma relación, nos vamos a confundir. Pero entonces para ello está la palabra de nuestro Dios y la revelación del Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver en el verso 4. Apocalipsis capítulo 6, acuérdense que estamos dando una exégesis del libro del capítulo 6 de Apocalipsis, donde habla de los 6 sellos, porque ya el séptimo sello nos habla, es en el capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces sigamos en el verso 4, donde nos dice, y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces miramos aquí que ya haciendo relación de todos esos jinetes, es el mismo jinete, pero montado en diferentes preámbulos, digámoslo así, en diferentes actos que él hace. Ya aquí, ya no en el primer acto que él hace, que es el caballo blanco, se presentan este personaje como paz, o sea, el anticristo se presenta como paz, la gente le va a creer. Pero luego, cuando miramos en el versículo 4, y salió el caballo bermejo, o sea, rojo, el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Ya desarraigó y ya quitó la paz de la tierra. Eso es lo que hace el diablo. Primero se disfraza como ángel de luz. Presenta una paz efímera, una paz pasajera. Por ahí cuando están en rumba se sienten contentos y todo eso. Pero luego llega la tristeza. Pero nosotros los cristianos tenemos una paz perdurable, que es la paz de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces se le fue dado para quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, cosa que el jinete del capítulo 19 era una espada, o sea, tenía su propiedad, mas a este se le fue dada. O sea que siempre es algo que simula, siempre es algo que aparenta ser piadoso, pero no es, porque ya en el verso 4, Apocalipsis capítulo 6 y el verso 4, ya él se destapa quién es, que es el anticristo, y quita la paz sobre la paz de la tierra, y después de que quita la paz hay grandes mortandad. Vamos a mirar esto. Le fue dado poder, o sea, que no tiene poder. A este le fue dado poder, mas Jesucristo tiene todo el poder. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Todopoderoso. El jinete del capítulo 19
Dice en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El jinete del capítulo 19 es el todopoderoso, más el jinete del capítulo 6 aparenta ser el Dios verdadero, o aparenta ser un Mesías, o aparenta ser el todopoderoso. Por eso viene en un jinete blanco, pero luego dice que quita la paz y hay gran mortandad en la tierra. Y vamos a mirar que sigue pasando más adelante. Este segundo jinete que estamos mirando, el jinete rojo o bermejo, tipifica la muerte, porque dice el texto que estamos leyendo, dice, y salió al que lo montaba, le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Le fue dado este poder. Mateo capítulo 24, vamos a leer estos textos de la Biblia, que Mateo capítulo 24 se relaciona mucho, o se relaciona del todo con Apocalipsis capítulo 6, o prácticamente con gran parte del Apocalipsis. Mateo capítulo 24, y el verso 6 y 7. Dice la palabra de nuestro Dios: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? El fin del mundo. Solamente es un paso a la tribulación. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Este es el caballo rojo, lo que ya estaba anunciado por Jesucristo que iba a pasar. Tal vez alguien me diga, pero es que guerras y rumores de guerra están pasando. Sí, están pasando, pero en una forma gradual, en una forma espontánea. Pero aquí en el tiempo de la gran tribulación va a suceder en un 100%. Ya no es momentáneamente, sino que habrán guerras en una parte, en la otra. Habrán guerras en Colombia, habrán guerras por ahí en Rusia, habrán guerras en Estados Unidos, habrán guerras por ahí en la China, habrán guerras en Japón. En todas partes del mundo van a haber guerras, y por haber guerras en el mundo van a haber hambres, pestilencias y gran mortandad. La gente va a morir de hambre. Ahora miramos esa parte. Mateo capítulo 24 y el verso 10 nos enseña la palabra de nuestro Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se matarán unos a otros, como dice la palabra de nuestro Dios, y muchos se aborrecerán. El padre con el hijo, el hijo con el padre, y así sucesivamente, hasta la misma familia se van a aborrecer. ¿Por qué? Porque ha sido quitada la paz de sobre la faz de la tierra. Eso es lo que hace este jinete del caballo blanco. Primero presenta una paz efímera, les presenta al mundo una paz, pero luego dice la palabra de Dios que va a venir destrucción repentina, y esta destrucción es la que estamos mirando aquí en esta hora de la mañana. Lo que pasó, mis hermanos, allá por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, que hubieron 22 millones de personas que murieron, entre ellos 6 millones de judíos. Hubo una gran mortandad en la Segunda Guerra Mundial. Esto no es ni siquiera, mis hermanos, algo comparado a lo que va a pasar aquí en la Gran Tribulación. En la Gran Tribulación van a haber grandes muertos, peor que en la Primera Guerra Mundial. Si ya hubieron 22 millones, acá van a haber muchos y muchos y muchos más millones de habitantes que van a morir, no solamente por la guerra, sino por las pestes, por las epidemias y por todo lo que va a pasar. Entonces, lo que pasó allá en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, no es ni de comparación. La persecución que hubo contra los judíos, que murieron 6 millones de judíos, no es ni comparación a lo que le va a pasar al pueblo de Israel también en la tribulación,
que gran cantidad y millones de judíos también van a morir a manos del anticristo. Este caballo rojo que estamos leyendo allá en Apocalipsis capítulo 6 y el verso 4 se relaciona con muerte, guerra, hambre, epidemias y destrucción. Va a haber muchas epidemias, va a haber mucha destrucción. Vamos a saltar entonces rápidamente al versículo 5, que habla del tercer sello. Acuérdense que son 7 sellos, estamos viendo los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y el verso 5 dice la palabra de nuestro Dios: cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí que un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Vamos a mirar qué es lo que tipifica, qué es lo que nos enseña, qué es lo que quiere decir este tercer jinete. Ya dijimos que lo que es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto jinete, esos jinetes tienen una relación con el primer jinete, o sea que es un solo jinete montado en diferentes escenas. Es el anticristo montado en muerte, montado en destrucción, montado en guerra, montado en sangre. Ese es el mismo personaje que nos presenta. Entonces el caballo negro representa hambre, representa sequías, representa escasez. Entonces nos damos cuenta por medio de la historia que más de 1.000 millones de personas padecen de hambre en el mundo. Más de 1.000 millones de personas padecen de hambre en el mundo. Pero para el tiempo del Apocalipsis, para el tiempo de la gran tribulación, la mitad de la segunda semana de la última semana que nos falta, la semana 70, que son los últimos 3 años y medio que menciona el Apocalipsis, para esa mitad de la semana va a haber grandes pestes y estos sellos se van a desatar. Ya se desató el primero, el segundo, y en este momento se está desatando el tercer sello. El tercer sello que trae ¿qué? Trae hambre, sequías, escasez. Escasez, ¿ya? Vamos a leer un texto de las Sagradas Escrituras. Voy a ver si lo ubico. En Lamentaciones, voy a ver si ubico el texto y nos damos cuenta cómo la palabra de Dios se cumple a cabalidad, mis hermanos, porque no es nada por coincidencia, no pasa nada por coincidencia aquí en la palabra de nuestro Dios. Todo lo que pasa es porque ya ha estado escrito. Ya Dios tiene, como dicen por ahí, ya Dios tiene todo fríamente calculado. Nada pasa porque sí, nada pasa por pasar, sino que las cosas que pasan es porque ya estaban por venir. Bueno, el texto no lo encontré, pero entonces vamos a ubicar otra parte de la Escritura. Y estamos mirando que estos jinetes son el mismo jinete de al principio, el que venía con el caballo blanco, que representan espíritu satánico y un espíritu mundano. Verso 7, vamos a ver el otro jinete. Verso 7 de Apocalipsis capítulo 6. Y el verso 7 dice: cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, ya no es negro, sino que es amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad,
con las fieras del campo. Entonces, el color amarillo tipifica también muerte. Cuando una persona está que se muere, una persona está muy enferma, se coloca amarilla. Entonces, esto que nos está enseñando aquí el caballo amarillo es relacionado con muerte, con hambre también y con mortandad. Y el Hades es relacionado con el sepulcro. O sea que todo esto es como un rompecabezas, se van uniendo las piezas. Ezequiel capítulo 14, vamos a leer qué nos dice la Sagrada Escritura en Ezequiel. Y el verso 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Ya esto estaba pronosticado. Estos 4 juicios los iba a enviar Dios, 4 juicios terribles. Acuérdense que vamos por el cuarto sello. Espada, hambre, fieras y pestilencias para cortar de ellas al hombre y a las bestias, no solamente a los hombres, sino también a las bestias. Y al acabarse, de pronto un ejemplo, mis hermanos, al acabarse en las bestias en la tierra, al acabarse en las vaquitas, va a haber gran mortandad. Al morirse en las gallinas, va a haber gran mortandad, porque los seres humanos no vamos a tener de qué comer. O sea que todo esto va bastante relacionado, mis hermanos, a lo que va a pasar más adelante. Entonces, por eso, mis hermanos, hay que prepararse, mis hermanos, hay que estar preparados para irnos con el Señor Jesucristo. No esperar la gran tribulación, porque en la gran tribulación difícilmente alguien va a ser salvo. Aunque ahí sí habla de que van a haber algunos salvos, pero no nosotros los bautizados, porque nosotros los bautizados en el nombre de Jesucristo ya hemos sido levantados. Apocalipsis capítulo 4. Ya hemos sido levantados con el Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor no va a pasar la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3 y el verso 10, la gran tribulación la pasan los impíos, los que no quisieron creer a la palabra de nuestro Dios, y la pasa el pueblo de Israel. Israel no quiso aceptar al verdadero Mesías, pero va a aceptar al falso Mesías. Entonces Israel habrá hecho un pacto con la muerte, ese pacto que tanto hablan, esa paz efímera. Libro de Isaías, eso va a pasar todo, mis hermanos, en la gran tribulación. Hoy en día los pueblos se están preparando, y es que para paz, no hacen sino hablan de paz, pero entre más paz hablen, más armas compran. Estados Unidos es uno de los que habla de mucha paz, Rusia también habla de mucha paz, la China hablan de mucha paz, y son los países más armados en el mundo. Entre más paz hablen, más armas tienen, más armas nucleares, más armas bélicas, más armas consiguen para sus propias destrucciones. O sea que, por eso dice la Biblia, cuando digan paz y paz, vendrá destrucción repentina. Vamos entonces a leer Isaías capítulo 28 y el verso 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Esa es la falsa paz que el anticristo o que el falso Mesías le va a prometer al mundo entero, y por consiguiente le va a prometer a Israel, e Israel caerá en las garras del anticristo. Y acogerá, como dice aquí, por cuanto habéis dicho,
pacto tenemos hecho con la muerte. Al hacer Israel pacto con el anticristo o con ese Mesías que ellos decían que ese sí era el Mesías, al hacer ellos han hecho un pacto con la muerte. Eso es lo que estamos viendo en los sellos que se abrieron en Apocalipsis capítulo 6. Seguimos adelante, mis hermanos, y estamos mirando los 7 sellos del Apocalipsis. Vamos a seguir mirando cómo la palabra de nuestro Dios nos va enseñando sobre esto. Versículo 9 y el verso 11 ya nos habla del quinto sello. Vamos a ver qué nos dice versículo 9. Estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 y el verso 9 y 11. Cuando abrió el quinto sello, ya aquí es abierto el quinto sello. Vamos a ver qué pasa cuando se abrió el quinto sello. Vimos quién fue el único digno de abrir esos sellos. Jesucristo, el Cordero de Dios o el león de la tribu de Judá, porque esto tiene una secuencia. Apocalipsis capítulo 5 y ahora estamos en Apocalipsis capítulo 6. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a aquellas personas que clamaban. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Por qué no ha venido Jesucristo? Hasta que se cumpla el último número de los gentiles o el último salvo de los gentiles. Este capítulo 6, verso 9 y 11 ya habla de algo diferente. Habla de un altar, de un sacrificio, y habla de sus muertes son vistas como un sacrificio en el altar. Son los mártires de Jesús por el testimonio que ellos tenían. Entonces nos estamos dando y estamos analizando que estos que habla en Apocalipsis el quinto sello, son los mártires de Jesús. Los que Juan vio debajo del altar fue la sangre derramada de los mártires. Vamos a ubicar entonces, para comprender un poco más la palabra de nuestro Dios, Levíticos capítulo 4, a ver qué relación tiene Levíticos con esto. Habla de la sangre derramada en el altar, ¿no? Levíticos capítulo 4 y el verso 7 dice: el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que están en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del tabernáculo al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando se hacían sacrificios en el altar, entonces la sangre se metía por debajo del altar. Eso era el sacrificio del cordero que ellos sacrificaban, o del animal que ellos sacrificaban. O sea que estos mártires de Apocalipsis que vimos allá en Apocalipsis capítulo 6, estas personas son mártires, y dice que Juan los vio como si estuvieran martirizados en un altar y su sangre estaba debajo del altar. Nos vamos mirando también Apocalipsis capítulo 17. Vamos a confirmar todo lo que estamos enseñando por medio de la palabra de nuestro Dios, porque no nos podemos imaginar nada, sino que lo que diga la Sagrada Escritura.
ni especular, ¿no? Apocalipsis capítulo 17 y el verso 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Está hablando de la gran ramera, la que mató a tanta gente, a tantos santos. Eso fue por allá en los años donde estaba donde perseguían a los cristianos, ¿ya? La religión romana y todos ellos juntamente con la religión tradicional. Y dice: y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dijo Juan. Entonces, estos que están ahí en Apocalipsis capítulo 6 son los mártires de Jesús. Este fue el otro sello que se abrió. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer, y el verso 9. Habla de los 144,000 sellados. Bueno, no vamos a tocar esa parte, ¿no? Entonces, la sangre clamaba por justicia. Génesis capítulo 4 y el verso 10, la sangre de los mártires clamaba por justicia. Génesis capítulo 4 y el verso 10 dice: y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa sangre de los mártires de Jesús clama a Jesús ahí en esa parte. Y luego se le dio vestiduras blancas para que descansaran por poco tiempo, porque todavía faltaban algunos otros mártires. Entonces nos estamos dando cuenta por la Sagrada Escritura que la sangre de los mártires clamaban justicia. Pero Dios juzgó, o sea, escuchó la voz de aquellos mártires. Apocalipsis capítulo 16, versos 5 y 7 dice la palabra de nuestro Dios: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber de la sangre, pues lo merecen. Ya ahí, en ese sello, Dios venga la sangre de los santos. Algo que ellos pedían. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Dios es paciente, Dios está esperando, mis hermanos. Verso 12 al 17 dice: se producen trastornos cósmicos y toda la naturaleza es sacudida. Vamos a ver qué pasa. Verso 12 y 17 de Apocalipsis capítulo 6. Y el verso 12 al 17 dice: miré, y cuando abrió el sexto sello, ya esto es el sexto sello, el quinto sello era la venganza de la sangre de los santos. Y el sexto sello dice: y miré, y cuando abrió el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto, y el cielo se puso negro como de tela de silicio. O sea que ya el juicio fue contra el cosmos, contra el planeta. Y la luna se volvió toda como de sangre. Y sigue diciendo: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento. La higuera, un árbol que tiene sus frutos, cuando se sacude por el viento se le caen sus higos al piso. O cuando usted sacude de pronto un palo de mango para que caigan los mangos maduros, ahí mismo es. Entonces ahí estamos mirando que las estrellas caerán del cielo. Cuando dice las estrellas, son grandes meteoritos. No vamos a hablar de una estrella. Acuérdense que la Biblia, el libro de Apocalipsis, nos habla por símbolos. No puede ser una estrella porque por lo menos el sol, según los que han estudiado, es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra.
Y si el sol llega a caer a la tierra, imagínense, 1.000.000 de veces más grande, no queda nada de tierra. Y hay estrellas 1.000.000 de veces más grandes que el sol. Entonces no podemos imaginarnos y decir que son las estrellas del cielo. Son meteoritos que van a caer a la tierra. Y sigue diciendo, y el cielo se desvaneció como un torbellino, como un pergamino que se enrolla. O sea que el cielo se enrollará, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea que van a haber grandes maremotos, grandes terremotos. Y dice que todas las islas se van a remover de su lugar, como el terremoto que hubo en Japón, que Japón fue unos cuantos centímetros removido. O sea que Japón en este momento no está en el lugar donde siempre ha estado, fue removida un poco. Como el terremoto que hubo en Chile también. Chile también fue removida, porque Chile está al nivel del mar. Entonces Chile fue removida por un maremoto. Así mismo va a pasar aquí en estos tiempos. Y no va a haber una, ni dos ciudades, ni tres ciudades, ni 5 países. Sino todo esto va a ser en relación con todo el mundo. Todas estas señales se van a dar prácticamente casi a la misma vez. Va a haber gran destrucción, va a haber grande muerte ante la sociedad o ante el ser humano. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se ha desatado, porque los sellos de Dios se han desatado, porque el que era digno de abrir sus sellos los ha abierto y ha traído destrucción. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, porque el ser humano y los que no recibieron a Jesucristo se lo merecen. Pero Dios, ¿para qué hace esto? Para que se arrepientan, porque en el tiempo de la gran tribulación también va a haber salvación, porque en toda dispensación va a haber salvación. No quiero decir con esto que la iglesia va a ser salva en la gran tribulación, no, para nada. La iglesia antes de la gran tribulación va a ser levantada, o sea que usted no piense como hijo de Dios que va a ser salvo en la gran tribulación. Si aquí en la gracia es prácticamente imposible para algunos, porque no es imposible, está lo más de fácil ser salvo. Para algunos ser salvos, ¿cómo será en la gran tribulación? No, que yo solamente me hago mochar la cabeza y seré salvo. Las cosas no van a ser así tan fácil. Porque no me hago poner la marca de la bestia y ya voy a ser salvo. Tampoco las cosas van a ser así. Entonces, no es para la iglesia que se haya quedado, sino para las personas que hayan estado en ese lugar. Y sigue diciendo el verso, estamos en el verso 16, y decían a los montes, verso 15, 6:15, y los reyes de la tierra y los grandes ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, mis hermanos, ni los grandes ricos con su cantidad de dinero les va a alcanzar para poderse proteger de la ira del Cordero, o de la ira del Rey de Reyes y Señor de Señores, o de la ira de la ira de el león de la tribu de Judá. Acuérdense que cuando miramos parte del capítulo 5 de Apocalipsis, miramos los sellos, y en esos sellos primero se vio el león de la tribu de Judá, pero luego también primero se vio el Cordero. Primero se vio el león de la tribu de Judá, pero también se vio el Cordero. Las dos naturalezas de Dios. Naturaleza de ira, pero también naturaleza apacible. Allá en la gran tribulación, Dios también va a tener misericordia de la gente, porque en toda dispensación va a haber salvación. Ya para terminar, mis hermanos, estamos mirando... Vamos a corroborar lo que estamos viendo ahí en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, con Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 y el verso 13 dice:
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se fueron aterrorizados y dieron gloria a Dios, y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo, ahí pasó, he aquí, el tercer, ahí viene pronto. Bueno, gloria a Dios. Entonces, estamos mirando que en Apocalipsis capítulo 11, verso 13, hubo un gran terremoto. Apocalipsis capítulo 16 y el verso 18. Esto va a pasar cuando se desaten los sellos, mis hermanos. Los 6 sellos o los 7 sellos que hay en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16 y el verso 18 dicen: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres hasta han estado sobre la tierra. Va a haber un gran terremoto cuando se haya desatado este sello, el cual no lo ha habido nunca jamás en la tierra. Que murieron tantos miles de personas por allá en tal terremoto que hubo en Japón, o en tal terremoto, o aquí mismo en Colombia, el terremoto que hubo en Armero, y así sucesivamente, tantos terremotos que hay. Dice que va a haber un terremoto para el día de la tribulación, el cual nunca lo ha habido. O sea, hermanos queridos, preparémonos para recibir a Jesucristo, o estemos preparados para recibir a Jesucristo arriba en las bodas del Cordero, porque la venida de Jesucristo está cerca. Apocalipsis capítulo 6, ya para terminar, y el verso 13 nos dice la Sagrada Escritura: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por el viento. Caerán grandes meteoritos, grandes pedacísimos de tierra, caerán desde arriba, desde los cielos. Todo esto está pronosticado, mis hermanos, que va a haber gran destrucción en el tiempo de la ira de nuestro Dios. Entonces, entre el capítulo 6 y el 7 y el séptimo sello, entre el 6 y el séptimo sello, hay un paréntesis o hay un silencio. Entonces, estamos mirando y miramos cómo Dios desata, cómo el Cordero de Dios desata los sellos, y hay gran mortandad. Más adelante, si Dios lo permite, mi hermano, la próxima enseñanza vamos a ver las 7 copas de la ira. La podemos ver próximo lunes, si Dios permite, o sea, mañana a las 8 de la noche, las copas de la ira, porque todos estos juicios prácticamente tienen una sola relación. Entonces, ¿qué trajeron los jinetes? ¿Qué trajeron los jinetes de Apocalipsis capítulo 6? Trajeron mortandad, trajeron gran calamidad, trajeron gran peste. ¿Qué trajo el anticristo disfrazado de ángel de luz, disfrazado de blanco, que estaba en Apocalipsis capítulo 6 y el verso 2, que estaba vestido de blanco y engañaba a las naciones? Y dice que tenía, simbólicamente hablando, tenía un arco pero sin flecha. O sea que no venía, según él, no venía a matar ni a destruir, pero luego a ese arco le puso flecha y hubo una gran mortandad sobre la tierra. Porque hoy en día la gente le cree más a los hombres que a la misma palabra de nuestro Dios. Y todo esto se está cumpliendo, pero a medida, mis hermanos, en el tiempo de la gran tribulación se va a cumplir en un 100%. Hay guerras y hay rumores de guerra, sí, hay pestilencias, y quizás por acá hay un meteorito pequeño y destruyó por allá algunos árboles y todo ello, pero en el tiempo de la gran tribulación, cuando se desaten los sellos, va a haber una gran mortandad sobre la tierra. Por eso, mis hermanos y mis amigos, no esperen el tiempo de la gran tribulación para ser salvos. Hoy es el día de salvación, mañana es demasiado tarde.
Por aquí voy a saludar a algunos hermanos o algunos amigos que están. Daisy, Dios te bendiga, Daisy, por acompañarnos. Mi hermana Viviana, la paz de Cristo contigo. Mi hermanita, el hermano Javier Rodríguez, Dios me le bendiga. Gracias por estar sintonizado. Y algunos otros hermanos que están ahí o que se van a sintonizar más adelante. Entonces no se olviden, mañana vamos a seguir con las 7 copas de la ira. La paz de Cristo con ustedes. Dios me les bendiga, mis hermanos.